La Virgen el 17 de abril del 71 dijo algo que es una enmienda a la totalidad a la de Satán U2. Se me acercó la Virgen y le dije, hago lo posible, ¿qué más debo hacer? Respondió la Virgen, yo no te prometí hacerte feliz en la tierra. Penitencia. Rogad por los pecadores. Sufrirás en este mundo. El buen Dios lo quiere así. Tú no te eches hacia atrás por nada. El agua, que es poderosa, curará enfermos de cuerpo y de alma. ¿Qué 3 líneas? Esto es una enmienda a la totalidad a la falsa devoción de la de Satán U2. Demonia muda que te promete quitarte el sufrimiento aquí en base a no se sabe qué, a un sorteo. Y que aparezca... Es decir, esa pregunta la tienen que responder señores heraldos del Evangelio, señores obispos, señores de todos los institutos de vida consagrada, de las conferencias episcopales. ¿Cuál es el Papa al que la Virgen reprueba de 9 maneras? O, como yo le dije al sacerdote, si no quiere responder esa pregunta, al menos tendrá que tener la gallardía de decir las apariciones de la Virgen pura y dolorosa en Umbe son falsas. Y por eso no respondo a la pregunta. Esa respuesta sería bastante gallarda, sería suicida, pero más valiente, ¿no? Claro, si dicen que son falsas, tendrían que explicar por qué las 5 profecías cumplidas son falsas. O sea, se harían el harakiri, se meterían ya no un gol en propia puerta, como yo le dije en el comentario al padre Íñigo, que se ha metido usted un gol en propia puerta, y me borraron el comentario. Ya se estarían suicidando, ahorcando, que es mucho peor. Así que tienen que responder. La pregunta es, ¿cuál es el Papa a quien la Virgen reprueba de 9 maneras en Umbe? Les vamos a dar una pista. Es argentino, su nombre empieza por J y su apellido por B. Venga, que es fácil la respuesta. Mucho me temo, Agustín, que no van a responder a esa pregunta, que van a mirar para otro lado. Es curioso porque no pueden aludir como excusa, no, es que es una revelación privada, es que es una revelación privada, es que no es necesario creer. Sin embargo, son fanáticos de la de Satanudos. O sea, para la de Satanudos, toda la atención, creen en ella, la promueven. Sin embargo, no son capaces de responder, ni de promover, ni de hablar de la Virgen pura y dolorosa, porque es una revelación privada. ¿No te das cuenta de la contradicción? La Virgen... Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. En los últimos años hemos tenido que hacer hasta 6 vídeos defendiendo a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Si bien es cierto que ella se ha manifestado a lo largo de la historia en numerosas advocaciones, hay una en concreto que ha sido promovida hasta la saciedad por Jorge Mario Bergoglio. Si no hubiera sido por él, poca gente la conocería. Estamos hablando de la famosa de Satanudos. Nosotros hemos hecho, como digo, 6 programas en los cuales hemos expresado, hemos dado razones por las cuales entendemos claramente que es una falsa devoción, como así diría San Luis María Griñón de Montfort, experto en las falsas y en las verdaderas devociones. Hoy nos vemos obligados a hacer un 7º programa y Dios quiera que sea el último. Esto ha sido porque los heraldos del Evangelio, 2 en concreto de ellos, no sabemos si entre ellos hay quien está en contra de esta falsa devoción, pero 2 de ellos en un canal en el cual tienen más de 1 millón de suscriptores, no se les ha ocurrido otra mejor idea que defender de una manera muy confusa y muy difusa esta devoción de la cual es fanático Jorge Mario Bergoglio. Remitimos a los 6 programas que ya hemos hecho, en los cuales explicamos por qué decimos que es una falsa devoción de muchas maneras, por muchas razones. Por favor, revisad esos programas, pero en el programa de hoy vamos a analizar por qué, de una manera razonada y lógica, una vez más, damos 7 razones, hasta 7 razones, para comparar una verdadera devoción a la Virgen, como Nuestra Señora Virgen pura y dolorosa, y una falsa, como la de Satanudos. Muy atentos, porque queda muy claro. Y el que quiera entender, que entienda, y el que no quiera entender, bueno, pues que siga aferrado al oficialismo, a lo cómodo, sin desvincularse de Bergoglio. Es clave a estas alturas identificar al personaje y entender que de parte de Jorge Mario Bergoglio solo viene la confusión,
la mezcla de verdades con mentiras y el afán del ocultismo, de amarrarte a una espiritualidad que no es de Dios. Vamos a ver todo este programa con Agustín Aranda. ¿Cómo estás, Agustín? Muy buenos días. Pues hoy vamos a hacer el 7º programa para demostrar de 7 maneras diferentes por qué la devoción a la Virgen de Satanudos es falsa, esotérica, masónica, ocultista, engañadora. Es una demonia muda, como la hemos definido y la seguimos definiendo, la demonia muda de Jorge Bergoglio. Y hoy es primer sábado de mes, día 7 del mes de septiembre. Hoy procesiona la verdadera Virgen, la Virgen pura y dolorosa de Umbe, mientras nosotros estamos grabando este programa en el santuario de Umbe. Están rezándole el rosario parusíaco, se estará celebrando la Santa Misa y estará saliendo en procesión por el pozo que representa la parusía, de la cual la de Satán U2 no dice absolutamente nada. Así que vamos a demostrar Te has quedado parado, te has quedado congelado. Vamos a demostrar y ahí se ha quedado parada la imagen. Está claro que esto no le gusta a Satanás, está rabioso, no le gusta el programa que estamos grabando. ¿Te has quedado congelado, Agustín? Nada. Te has quedado parado sin decir una palabra. Así que no sabemos lo que habrá podido pasar. Ahora parece que vuelves. A ver, ¿qué pasa? Te habías quedado parado, vamos a demostrar, y te habías quedado congelado. A ver, ahora. Bueno, eso es que el demonio no le gusta que hablemos de esto y siempre nos hace de las suyas. Bueno, pues luego cortas. Sí, vamos sí, a demostrar. Lo he dicho, que el demonio no le gusta esto porque justamente cuando ibas a empezar a explicarlo te has quedado congelado. A ver si sigues. Sí. Bueno, pues nada, estábamos explicando que hoy precisamente vamos a demostrar de 7 formas diferentes. No termina de entrar bien. Entra tu sonido, pero la imagen a trompicones. Vamos a esperar un poquito a ver si termina de entrar. Bueno, pues reanudamos la conexión. No falla, es empezar a hablar de por qué la Virgen de Satán U2 es falsa y suceden interrupciones, se congela la imagen, el sonido se pierde. Eso en los 6 primeros programas ya nos pasó con frecuencia, ¿eh? Es que lo recuerdo perfectamente. Porque es un engaño de tal calado y le molesta tantísimo a Satanás, porque Satanás quiere que su lugarteniente Bergoglio patrocine una falsa virgen, porque no son tan tontos de querer presentarnos una iglesia sin virgen. Eso no cuela. Entonces, ¿qué hacen? Presentan a una falsa. Y como hoy vamos a demostrar en este primer sábado de mes, día 7, el 7º programa en el que de 7 maneras vamos a demostrar por qué es falsa la devoción de esta demonia muda bergogliana que Bergoglio importó de Alemania en aquellos años y como una especie invasora está propagando por todo el orbe cristiano con la ayuda de algunos incautos que sin saberlo, como no tienen identificado al personaje, pues le hacen el caldo gordo a Bergoglio. Absolutamente, Agustín, pero lo más grave es no aquellos que no tienen identificado al personaje. A estas alturas es grave, por supuesto, pero ¿y aquellos, te pregunto, aquellos que sí lo tienen identificado y sin embargo son incapaces de decir quién es Bergoglio, incluso apoyan públicamente a la de Satanudos? Yo creo que es precisamente porque al apoyar a la de Satanudos o haberle tenido devoción han quedado atrapados en sus redes y tienen ese demonio mudo que les impide decir quién es Bergoglio. Sí, es que con estos temas no se juega. Aquí querer congraciarse con Bergoglio y ayudarle a difundir esta falsa devoción no sale gratis. Uno se termina enredando, perdiendo y cometiendo errores crasos. De hecho, en el programa de hoy vamos a analizar por qué estos 2 heraldos cometieron errores de bulto, gruesos, errores teológicos. ¿Cómo se explica? Con la buena formación teológica que han recibido y con el buen respeto a la doctrina que profesan. Y ellos guardan mucho la belleza en la liturgia, tienen a la Santísima Virgen, a la verdadera y única, como el centro de su apostolado, y bien que hacen. Eso se explica porque después vamos a ver, les entra el miedo por una falta de fe, no terminan de confiarse y abandonarse en la divina providencia, entonces tratan de hacer una componenda. Hay un momento en el que hay que dar un salto al vacío.
porque si uno en todo momento pretende ir caminando con certeza, pues se va a encontrar momentos en los que no va a tener tal certeza. Y le va a pasar como a Simón Barjonás, que cuando empezó a dudar se hundió mientras caminaba sobre las aguas. Pues eso le pasa a más de uno y por eso cometen estos errores. Bueno, pues hoy vamos Agustín, perdona. ¿Podemos decir que este programa que han hecho los heraldos no les va a salir gratis? Es decir, ¿todo aquel que apoya esta falsa devoción se queda igual? No les va a salir gratis. Nosotros les pusimos comentarios admonitorios antes de que comenzase la emisión del vídeo, porque lo anunciaron con antelación. Una persona me pasó el enlace. Mirad, van a hacer un programa a favor de la Virgen de Satanudos con un pequeño corte introductorio y yo les escribí, por favor, no hagan ese programa, se lo ruego, es un error. ¿Qué hicieron? Pues hicieron algo muy sutil, pero que no es propio de los hijos de la luz, que fue que me volvieron invisible. Esa técnica existe y mi comentario yo sí lo podía ver, pero nadie lo podía ver. Eso en un momento dado, yo nunca lo he hecho en mi canal, pero sí tendría sentido cuando alguien se pone a hablar de otro asunto o usa palabras inadecuadas. Bueno, para el administrador del canal, para preservar el orden, puede hacer eso. Y bueno, pues no, para evitar mayores polémicas, no censurar ni bloquear al usuario si realmente no ha llegado a un punto de falta de respeto intolerable. Pero no era el caso, porque si mi comentario precisamente iba en la línea de explicar por qué era un error hablar de la Virgen de Satanudos, yo aportaba pruebas, razones, era respetuoso, no me lo borren. O es que ustedes pretenden que todos los comentarios sean a favor. Solamente dejaron 2 o 3 en contra y la grandísima mayoría a favor, y me lo hicieron varias veces. Bueno, entonces, cuando alguien apoya públicamente a una falsa devoción que Satanás está detrás de ella, que está patrocinada por Bergoglio, que como digo yo, es la devoción favorita de la masonería eclesiástica o de la antiiglesia, porque una falsa iglesia no puede tener, presentarse, como bien has dicho tú, sin la Virgen, pero claro, tiene que ser una falsa Virgen. Bergoglio ya ha demostrado sobradamente que odia a la Virgen, ha dicho que no nació santa, sino que se hizo santa, se ha burlado del quinto dogma mariano, diciendo que la Virgen no es corredentora. ¿Alguien se puede creer a estas alturas que Bergoglio puede tener alguna clase de devoción a la Virgen? Obviamente no. También la tenemos en ese santuario, en esa basílica en Roma, donde él quiere ser enterrado, dice que quiere ser enterrado allí, donde han creado esa clínica en una de las plantas de la basílica, una cosa extrañísima con los mejores recursos médicos y tal. Y ahí es la Virgen de la Populus Salus Romanum o algo así. Una cosa que está identificada también con una deidad pagana. Es decir, todo lo que está vinculado al esoterismo, al paganismo, al ocultismo, es lo que le gusta a Bergoglio. Bergoglio ha demostrado que odia a la Virgen. Por tanto, hoy, Agustín, vamos a demostrar una vez más, de una forma muy contundente, que esto que patrocina Bergoglio y que han apoyado los heraldos del Evangelio es ocultista, no es la verdadera Virgen. Sí, el programa de hoy no es exactamente un recopilatorio de los 6 programas anteriores. Nosotros, hasta donde sabemos, no conocemos que nadie haya hecho, ya no digo 6, sino un solo programa específico para denunciar los errores y la falsedad de la demonia muda de Satán U2 que Bergoglio importó de Alemania y está propagando como una especie invasora. Es un cáncer que se va extendiendo por la cristiandad con la complicidad de los ingenuos, temerosos, pusilánimes que quieren congraciarse con Bergoglio y pensarán que así se van a librar de que Bergoglio les cercene el cuello. Pues no, apañados van si piensan eso. Este programa, número 7, en el día 7, pues vamos a demostrar de 7 maneras, 7, es que nos han salido así, no es que vayamos buscando que hoy sea día 7 y que la Virgen pura y dolorosa esté procesionando como primer sábado de septiembre, pero es que las cosas salen así. De 7 maneras vamos a probar por qué es falsa. Es decir, no es únicamente una opinión. Remitimos a los 6 vídeos anteriores, que en total son 7 horas de explicaciones. Es que tenemos cierto bagaje, sabemos de lo que hablamos. No es que nos haya dado un avenate y nos hayamos puesto de forma improvisada a arremeter tras estos 2 heraldos del Evangelio. En general, ya lo hemos dicho antes, no sé si ha sido cuando se ha cortado el sonido o si no lo digo ahora. Hacen una buena labor apostólica, los heraldos del Evangelio, respetan la doctrina, cuidan la belleza de la liturgia, ponen a la Virgen en el centro. Pero claro, hay que
estar siempre alertas. No se puede pensar que se sabe todo, porque si uno se confía y se pone a pastelear con el demonio, te cuelan un gol por la escuadra, que fue uno de mis comentarios que les puse el otro día y me borraron. Entonces, muy atentos, porque nadie está en posesión total de la verdad. Efectivamente. Bueno, hay que cortar, heraldos del Evangelio, les animamos a que corten definitivamente con Bergoglio, el falso papa, y su falsa devoción, porque además eso de pastelear con él, como dice Agustín, no les va a dar ningún beneficio. Es muy mal pagador el demonio, está demostradísimo, es muy mal pagador. Y Bergoglio no les va a dar ninguna ventaja ni ningún premio por haber promovido a su devoción favorita. Agustín, vamos a empezar entonces ya a aterrizar. Vamos a empezar. Y además nos duele especialmente que no solamente los heraldos, sino otros que son de corte tradicional, como Monseñor Strickland. En su día el padre Justo Lofeudo también blanqueó a la de Satán U2. Bueno, pues otros más estén ayudándole a Bergoglio a el hermano Elías. ¿Recuerdas al hermano Elías? Con ese canto puro. Bueno, es que para cantos puros ya están los cantos de los ángeles de Umbe, los de la verdadera Virgen, ¿no? Patrocinando a la de Satán U2, en fin, caen en la trampa por congraciarse con Bergoglio. En fin, vamos a ello. Empezamos. Atención, por favor, porque esto es muy importante. Esta es la introducción de por qué hay 7 maneras para demostrar que la Virgen de Satán U2 es falsa. Vamos a ver. Imaginemos que tenemos un triángulo con 3 vértices. En uno ponemos a la de Satán U2, en otro ponemos a la Virgen pura y dolorosa y en otro ponemos a Bergoglio. ¿De acuerdo? Vamos a demostrar que no son la misma Virgen. En condiciones normales tendrían que ser la misma Virgen, igual que la del Carmen, la Virgen de la Sierra, la Virgen de la Fuensanta, todas son la misma, ¿verdad? Pues vamos a demostrar que la de Satán U2 y la Virgen pura y dolorosa son distintas, de forma lógica. Bueno, la Virgen pura y dolorosa nos dice, desde su vértice del triángulo, que no vayamos hacia Bergoglio. Bergoglio, desde su vértice del triángulo, nos dice que sí vayamos a la de Satán U2. Así se demuestra que efectivamente son vértices distintos. El vértice de la de Satán U2 y el vértice de la Virgen pura y dolorosa. Porque simultáneamente no pueden darse esas dos condiciones. Que la Virgen pura y dolorosa nos advierta de 9 maneras que no hay que ir a Bergoglio y que Bergoglio nos diga de muchas formas que sí hay que ir a la de Satán U2. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál de las dos es falsa. Porque alguien podría decir, bueno, vuestra interpretación es falsa, ¿no? Y la verdadera es la de Bergoglio. Las dos no pueden ser verdaderas. O sea, nosotros y Bergoglio a la vez no podemos llevar razón, porque entonces sería la misma Virgen y la misma Virgen se estaría contradiciendo y se produciría una circunstancia inasumible, que sería que Bergoglio nos estaría remitiendo a la Virgen, a la única Virgen, y la Virgen estaría rechazando a Bergoglio. Eso no lo puede hacer la Virgen. Sería como decir que Dios rechaza a un buen hijo que lo ama. Dios jamás rechazará a un buen hijo que lo ame. Si Dios reprueba a alguien o lo manda al infierno, será porque no es un buen hijo que lo ame, ¿verdad? Eso todo el mundo lo asume. Así que, como está más que demostrado que es correcto decir que la Virgen pura y dolorosa nos dice que no vayamos a Bergoglio, pues el camino falso es el que dice Bergoglio, que sí hay que ir a la de Satán U2. Por eso la de Satán U2 es distinta y falsa. Y la verdadera es la Virgen pura y dolorosa porque ha demostrado con palabras y con obras y de forma totalmente consonante con otras 20 o 21 apariciones marianas y con la Sagrada Escritura, que es verdadera, real y que podemos y debemos confiar en ella. Porque además, la Virgen de Satán U2, bueno, esa será una de las formas de demostrarlo, proviene de los hombres, no del cielo. Seguimos. Bueno, pues una vez que hemos demostrado con este triángulo que lo que dice Bergoglio es un camino de engaño,
Bergoglio dice que sí hay que ir a la de Satanudos, y hemos demostrado ya que la de Satanudos es falsa, pues ahora, por 7 caminos diferentes, por 7 líneas, vamos a refrendar esto, porque alguien podría decir, bueno, vale, pero esto se queda muy corto, esto del triángulo. Bueno, el triángulo viene soportado por 7 maneras más. Empezamos. Primero, por el contenido del mensaje. Si comparamos el contenido del mensaje de la de Satanudos y el contenido del mensaje de la Virgen Pura y Dolorosa, ¿qué observamos? En el primer caso, nada. Es nulo el mensaje de la de Satanudos. Es una demonia muda. El contenido del mensaje de la Virgen Pura y Dolorosa es abundantísimo. El de la de Satanudos contiene errores que estos 2 heraldos han presentado. ¿Cuáles son los errores teológicos? En primer lugar, que no llama a la penitencia. En segundo lugar, que presenta, una vez que se ha resuelto el nudo, que tampoco se distingue si es cruz, pecado o consecuencia del pecado, ahí entra todo, presenta un camino allanado, porque ese matrimonio alemán en 1615 ya fueron felices para toda la vida, como en los cuentos, fueron felices y comieron perdices. Un error teológico. El matrimonio no te garantiza un camino fácil y allanado de por vida, lo puedo asegurar, que yo estoy casado. En tercer lugar, el error es que dice que los nudos desaparecen. Eso no es así. El Santo Concilio de Trento ya dijo que nuestras 3 concupiscencias jamás se extinguen. Luego, ¿alguien puede afirmar que ya nunca más va a volver a tener ese nudo? Sería como decir, he salido de hacer una buena confesión, maravilloso, y yo aseguro ya que jamás pecaré, porque vengo absuelto y lavado con la sangre de Cristo en el confesionario. Sí, pero puedes decir una parte, la otra no puedes decirla. Entonces, nadie podría decir que ya está confesado para siempre, para toda la vida y 30 años más viviendo fácilmente, ¿no? Entonces, esos errores teológicos los introduce la de Satanudos. El segundo camino, no sé si quieres comentar algo antes de pasar al segundo. Simplemente, muy bien hasta ahora. Ahora antes de explicar el segundo, quiero que vuelvas sintéticamente a volver a un punto esencial de lo que has dicho. Esa confusión, que es lo que le gusta a Bergoglio, hagan lío. De Satanudos es, digamos, el paradigma de la confusión en el concepto del nudo, en el que vale todo, en el que no queda claro si es el pecado, si es consecuencia del pecado, qué es lo que es. Vuelve un poquito a reflexionar sobre esto porque es clave. Es clave distinguir lo que es la cruz, lo que es el pecado y lo que es la consecuencia del pecado. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien, por su vida de pecado, resulta que adquiere una enfermedad hepática, por su vida de pecado, licenciosa, de descontrol, se vuelve alcohólico, entonces desarrollará una enfermedad hepática y aunque esa persona, por pura gracia de Dios, se convierta y abandone sus amistades, sus borracheras, sus juergas, pero le queda la consecuencia del pecado. Entonces, no es lo mismo el pecado que la consecuencia del pecado. ¿Qué sería un nudo? Bueno, el nudo se aplicaría a una cosa y a otra, pero no son lo mismo. Y si esa persona tiene un familiar, una madre, una esposa, que no han tenido culpa ninguna y que sufren esa cruz a causa de la enfermedad del pecador arrepentido, pues para esa persona el nudo será una cruz. Es decir, ¿de qué hablamos? ¿De cruz, de pecado o de consecuencia de pecado? Por no decir de caprichos, porque si el nudo es que estás enamorado de tu vecina o que quieres que te toque la lotería o que te cambie la jornada de trabajo, bueno, eso ya empezamos a jugar a la lotería, ¿no? A ver si me toca el premio y entonces todo es un nudo. Habrá cada uno que vaya a contarle unos rollos al Santuario de México, a la Virgen, y después, ¿cómo se sabe si el nudo ha desaparecido? ¿Eso es para siempre? O sea, o no, o dura un tiempo. Es que la cruz nunca desaparece, el cristiano siempre va con su cruz. Entonces, esa confusión del Agallío de Bergoglio se ve en la de Satanudos. Bueno, seguimos para ser ordenados, si te parece. Sí, adelante. Segundo punto, muy interesante. Luego hablaremos del Santuario de México, que está ubicado en una zona chamánica, en una zona esotérica, en una zona de New Age, de brujería, etcétera. Me lo han contado gente de México, lo cual ya es más que indicativo. También contaré el caso de familias que se han entregado a esta devoción del cuadro de Bergoglio, que han entronizado ese cuadro. Recuerda que lo entronizó Bergoglio en mayo del 21 y nosotros empezamos a hablar de Nuestra Señora Virgen Pura y Dolorosa en mayo del 21. Empezaban los dos caminos, ¿verdad?
Y bueno, todo esto lo comentaremos después. Vamos con el segundo punto. Bien, una vez que hemos visto el primero, y es que una virgen introduce errores y otra no, otra aporta luz, la luz para ver por dónde vamos, por la vía sacra de Umbe, vía iluminativa. El segundo punto, ¿cómo plantean el futuro ambas vírgenes, ¿no? O ambas advocaciones, en el caso de que fueran la misma, que ya hemos demostrado que no? Pues la Virgen pura y dolorosa nos dice que hay que pedir perdón, de aquí hasta el aviso, todos mis hijos tendrán que pedir perdón a Dios, porque viene la purificación de los años del Apocalipsis. Ese es el futuro que nos explica la Virgen pura y dolorosa, que su hijo viene. Y la Virgen de Satanudos, cuando deshaga los nudos, presenta un futuro feliz como el del matrimonio alemán. No habla de penitencia, ni de apocalipsis, ni de que el Señor viene. Entonces, el panorama no tiene nada que ver. Un camino de rosas sin espinas. Tercera forma que prueba que la de Satanudos es falsa. Es diversa y adversa con respecto a la única y verdadera Virgen María. Vamos a observar las dos familias. La familia alemana de 1615 y la familia Arrieta-Sistiaga. Porque si la especialidad de la de Satanudos, la de Satanudos es como esos restaurantes, especialidad en paella con marisco, esa es la especialidad, ¿no? Bueno, pues la especialidad de la de Satanudos son las familias, ese es su punto fuerte. Bueno, pues esa familia alemana estaba a punto de divorciarse, no se sabe por qué, si por pecados, por consecuencia de pecados, por cruces, bueno, y se obró el milagro por la intervención de un sacerdote y fueron felices. Y luego, unos años después, un nieto de ellos, oiría campanas el nieto, que era sacerdote, y mandó pintar un cuadro. Y ahí empezó a liarla. Pero claro, si no fuera por Bergoglio, a la Virgen de Satanudos no la conocería ni la madre que la pe. En España decimos, no te conoce ni la madre que te. Pues eso. Pero gracias a Bergoglio es muy conocida. Bueno. La familia Arrieta-Sistiaga. Estaban unidos en la dificultad. No estaban a la gresca queriendo divorciarse. Y tuvieron de todo. Tuvieron cruz, persecución, hicieron penitencia, padecieron enfermedad, infestación diabólica de la casa donde vivían, el homicidio del novio de la hija de la vidente, vivieron una vida de renuncia y obediencia, tuvieron incomprensión por parte del clero y no peloteo y sonrisitas, que es lo que obtiene la de Satanudos. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver la familia alemana con la familia española. Cómo la Virgen se dirige y trata a una y cómo se dirige a otra. Absolutamente nada que ver. Así que, si resulta que la especialidad de la de Satanudos son las familias, algo no cuadra, ¿verdad? Algo no cuadra. Cuarta vía, para demostrar que son diferentes. Una es verdadera, la Virgen pura y dolorosa, que es la misma Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia, la misma Virgen de Murillo, y la falsa, que es la de Satanudos. Vamos a fijarnos en el aspecto y la simbología de la propia Virgen. Son muy diferentes, no tienen nada que ver, ni en el atuendo, cómo van vestidas una y otra, ni en lo que portan en la mano. Una lleva el rosario y la otra lleva la cuerdecita con las bolitas que evoca el rosario. Un primo mío que estudiaba publicidad hace muchos años me explicó que los publicistas trabajan mucho con la asociación de ideas y hubo algo de lo que yo me acuerdo y por eso lo traigo a colación. Dice, mira, cuando quieren anunciar tabaco, en aquellos años se podía anunciar tabaco, es más efectivo que pongan a un hombre guapo, fuerte, y por ejemplo, que en su boca apoye una pluma estilográfica, como si fuera un escritor, ¿no? Y te están anunciando el tabaco, porque tu cerebro asocia en ese anuncio de tabaco como si la pluma estilográfica fuera el cigarro. Y eso vende más que no se aparece echando humo, ¿verdad? Pero tu mente ya ha captado que ese hombre tan culto y tan guapo fuma, porque tiene en la boca la estilográfica. Pues eso hace la de Satanudos. Tiene la cuerda con las bolitas que asemeja al rosario. Los nudos, no bolitas, nudos. Los nudos. Por cierto, el nudo, ya hemos explicado en nuestros 6 programas anteriores, tiene una vinculación con lo esotérico, con lo masónico, una gran vinculación. No hablemos ya
de las brujas y los brujos que hacen brujería con la imagen de la de Satanudos, que eso también está a la orden del día. También. Seguimos desarrollando el cuarto punto. La de Satanudos proviene de un hombre, ese clérigo alemán. Pero la Virgen pura y dolorosa proviene del cielo y viene por toda la humanidad. Menuda diferencia entre tener un origen que sea basado en un hombre o que tu origen sea celestial y que sea la Virgen pura y dolorosa la que viene no por un hombre, sino por toda la humanidad. Enorme, abismal la diferencia. Es que estamos comparando magnitudes que no son comparables. Es como comparar tiempo. No puedes comparar una milésima de segundo con 14 siglos. Los dos son tiempo, pero no son comparables. Podríamos aplicar eso al dinero, a la masa. Pues lo mismo sucede con estas dos advocaciones. Seguimos. Quinta vía para demostrar que la Virgen de Satán U2 es falsa. ¿Cómo se han dado a conocer? Hemos visto el origen y ahora ¿cómo se han dado a conocer? Pues la de Satanudos se ha dado a conocer por el propio Bergoglio. Es el mecenas, el patrocinador, el descubridor. Bergoglio es como esos ojeadores de fútbol que pasarán a la historia. Yo fui el que descubrió a Cristiano Ronaldo. Yo fui el que descubrió a Messi, ¿no? Cuando no lo conocía nadie. Bueno, pues dentro del currículum tétrico e infernal de Bergoglio está el ser el descubridor y el patrocinador de la de Satanudos, que ya existía, pero gracias a Bergoglio. Todo el mundo conoce a la de Satán U2. La Virgen pura y dolorosa se ha conocido gracias a la oposición que se le presenta a Bergoglio. Nosotros somos oposición a Bergoglio, ¿no? Se nos puede calificar así. Bueno, pues hemos contribuido junto a otros que también son oposición a Bergoglio a que sea conocida la Virgen pura y dolorosa. Y el cielo ha querido que coincidan las fechas. Mayo, el mes de la Virgen del 21, como tú has dicho antes, el mes elegido por Bergoglio para entronizar a la de Satán U2 en los jardines vaticanos, y el mes en el que, sin saberlo, hicimos un B1, mayo del 21, que fue el pistoletazo de salida para lo que después, en los años 22, 23 y 24, venimos desarrollando. Sí, efectivamente, en mayo del 21, Bergoglio, en los jardines del Vaticano, coronó a la de Satanudos y, curiosamente, fue coronarla y la imagen que quedó, ya lo explicamos en el vídeo que hicimos en su día, quedaba tapada por la sombra de un árbol. Es decir, quedaba en penumbra, quedaba en la oscuridad, la cara y la imagen casi completa de esa falsa advocación que tanto le gusta a Bergoglio. Un signo más de que lo que promueve Bergoglio es oscuro. Así es. Sexta vía, que demuestra que son diversas y adversas. Esto está tomado de la ciudad de Dios, del africano, reinos diversos y adversos, ¿no? Bueno, pues a la de Satanudos, el africano es San Agustín, a la de Satanudos la patrocinan los religiosos, obispos, como hemos dicho, ¿no? Strickland o los heraldos del Evangelio, el hermano Elías, en su día el padre Justo Lofeudo. Se patrocina en parroquias diocesanas, en parroquias normales. Yo he visto estampitas de la de Satanudos, en parroquias que le tienen mucha devoción a San Judas Tadeo, por ejemplo, y está allí la de Satanudos. Y la Virgen pura y dolorosa es propagada por los seglares. Ah, qué curioso. Pero es que resulta que dijo la Virgen pura y dolorosa, los que me harán caso serán los seglares, que los curas y obispos no quieren hacerme, y sí, le harán caso a la de Satán U2. Anda, todo va cuadrando, ¿verdad? Todo va cuadrando. ¿Quién patrocina una y quién patrocina otra? Bueno, y la séptima vía que demuestra que una es falsa y otra verdadera es la que proviene de un análisis con respecto al mundo por el que Cristo no ora, al dinero, a la publicidad, a la fama, a los aplausos. Ay de vosotros cuando el mundo os aplauda. Ay de vosotros cuando crean que sois muy buenos por patrocinar a la de Satán U2, ¿verdad? Bueno, la de Satán U2, pues yo tampoco sé exactamente todo lo que le están haciendo, pero destacamos que le están construyendo un santuario bastante lujoso en México. Se está rodando una película, igual que a Bergoglio le han rodado muchas películas y muchos documentales para su pompa y gloria. Tiene el apoyo del Vaticano a costa de la Inmaculada. ¿Por qué? Porque el 8 de diciembre del año 2015, el Día de la Inmaculada, se supone que la de Satanudos
procede de la Inmaculada, es como una derivación, cosa bastante curiosa, porque eso de que una verdadera advocación de la Virgen mute y se transforme en otra, eso ya empieza a chirriarnos bastante. Pero es que el 8 de diciembre del año 2015 se proyectaron imágenes con animales salvajes en el Día de la Inmaculada, y esa es la fecha elegida por Bergoglio para venerar a la de Satanudos. Vaya, no había calendario, ¿verdad? Y Bergoglio dijo de la Santísima Virgen María una herejía enorme contra el dogma de su Inmaculada Concepción. Y es que no nació santa, sino que se hizo santa. Herejía monumental. Bueno, pues me van a mí a decir los heraldos del Evangelio que esa Virgen... Además, el vídeo fue muy raro porque no nombraron a Bergoglio. Eso, yo me pregunto, ¿eso es normal? A ver, si haces un programa de 1 hora para hablar bien de la Virgen de Bergoglio y no nombras al Papa, eso no es un olvido. Eso es que no quieren nombrarlo porque su línea es la de no nombrarlo porque realmente es más malo que un pincho, Bergoglio, y eso lo saben ellos, y Bergoglio los está comisariando y les hace la vida imposible, pero tampoco es normal que no lo nombres si haces un programa de la de Satanudos, porque supuestamente para ellos es el Papa, al menos porque como no dicen que no es el Papa, entendemos que para los heraldos del Evangelio el verdadero y único vicario de Cristo es su santidad el Santo Padre Francisco. ¿No, señores heraldos? ¿Sí o no? Ahora vamos a hacerles una pregunta a la que instamos que respondan, pero ya se la estamos adelantando. ¿Y cuál es la relación con el mundo, con el dinero, con la fama, con el aplauso de la Virgen pura y dolorosa? Bueno, pues la relación es que en cuanto empezamos a darla a conocer, ya la tumbaron y falsificaron sus mensajes. O sea, la primera directamente fue esa, falsificarla por parte de la diócesis bergogliana de Bilbao. Se le niega la capilla, la Virgen pura y dolorosa ha pedido una humilde capilla 5 veces, no hay ni rastro de la capilla. Y evidentemente en el Vaticano jamás se hablará de ella, ni los adláteres vaticanos que sí hablan ahora con mucha emoción de que Tucho ha dado el visto bueno a unas apariciones de la Virgen en España, de una dolorosa, y están esperando a que hable el Vaticano, y sin embargo todos esos acólitos, satélites vaticanos, no dicen nada de la Virgen pura y dolorosa. Y además son canales monetizados, que también ganan dinero, venden libros. Bueno, es decir, no tiene nada que ver cómo es la relación con respecto al mundo, el mundo por el que Cristo no ora, como enemigo del alma, donde el dinero tiene poder, de una y de otra. Una es humilde, pobre, sencilla, y no necesita que se la dé a conocer a base de dinero. La Virgen de Umbe jamás dijo eso. Hagan una recaudación, ganen dinero, y con ese dinero, pues así me darán a conocer. No. El apostolado es gratuito, el libro, los vídeos, todo es gratis, ¿no? Porque es su línea. En fin. Sí, fíjate, además, el resort que hicieron ya al comienzo del falso pontificado de Bergoglio, es decir, inicia su falso pontificado promoviendo ese falso santuario en México, en Cancún, y ahora están haciendo otro, están promoviendo otro que parecen como esos campos de golf de 4 o 5 estrellas, y además en zonas, como he dicho antes, esotéricas, chamánicas, de New Age, etcétera, etcétera, donde la gente deja los nudos allí atados, quedan atados para siempre. Lo explicamos ya esto en otro programa, pero para los que no lo hayan visto, insistimos, animamos a ver los 6 programas anteriores. Y claro, los nudos quedan ya atados, incluso físicamente, simbólicamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién va a ir a desatarlos físicamente si quedan desatados? No, quedan atados. En definitiva, tú espiritualmente, como te entregues a esa devoción, a ese cuadro ocultista con tintes ocultistas, lo explicamos en el primer vídeo, quedas atado espiritualmente. Como quedan atados aquellas personas que han rezado a esa devoción, han ido a Buenos Aires, a la iglesia donde está la imagen, le han rezado y luego no se atreven públicamente a decir quién es Bergoglio. Quedan atados por una imposibilidad, mudos para decir quién es Bergoglio. Porque eso les pasa a todos ellos. Les pasa al padre Justo Lofeudo, le pasa al hermano Elías, le pasa a los heraldos. No dicen quién es Bergoglio realmente. ¿Qué pasa? ¿Que no saben quién es? ¿O si lo saben y prefieren no decirlo? ¿Prefieren compadrear? ¿A qué estamos jugando? Agustín, una pregunta tú querías hacer a todo el mundo, ¿no? Sí, esta pregunta es fundamental y si no se responde bien esta pregunta que vamos a exponer, es por miedo. Y tú luego vas a hablar del miedo, la pusilanimidad. El miedo que no es un fruto del resucitado. Vamos a ver, la pregunta es la siguiente. Esta pregunta yo el otro día
se la lanzaba a un sacerdote que lleva 2 años tirándole piedras a la Virgen pura y dolorosa y también burlándose un poco de nosotros dos. Bueno, eso a mí me da igual. Pero ya ese sacerdote me estaba cabreando hasta tal punto que, como además tuvo la poca, en fin, gallardía de decir, ¿por qué yo estoy mintiendo? No, solamente me dijo, apórtame las pruebas. Y dije que yo después de 11 años y medio ahora le voy a tener a usted que aportar las pruebas de lo que digo. Póngase a trabajar usted, negligente, holgazán. Eso le dije, ¿eh? Y además me va a tener usted que responder a esta pregunta. Más vale que me la responda a mí, que no soy nadie y no tengo ningún poder sobre usted. Porque si no me la responde a mí, esa pregunta se le va a quedar para el aviso o para el juicio particular. ¿Por qué es tan importantísima? No porque yo sepa lo que va a pasar en el aviso ni en el juicio particular con respecto a ese sacerdote, sino porque es tan importante que por eso sé que le va a caer en el examen. Esta pregunta de examen, que también le lanzamos a los heraldos del Evangelio, es la siguiente. ¿Cuál es el Papa a quien la Virgen pura y dolorosa reprueba de 9 maneras en un B? Respondan, la pregunta es concreta. ¿Cuál es el Papa? La respuesta solamente puede ser Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Bergoglio, me he saltado alguno, no, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto, el Papa Bergoglio o un Papa futuro, ¿no? Serían las 6 posibilidades. Entonces, tienen que responder bien. A ver, evidentemente, la única respuesta verdadera es la de Bergoglio, ¿vale? Si responden mal y dicen, por ejemplo, no, que el Papa aquí a la Virgen reprueba, hacen un combinado como allí en la diócesis de Bilbao, es unas veces Pablo VI y otra Bergoglio. Bueno, pues esa respuesta. No, y hasta Juan Pablo II han llegado a decir que el injusto... Perdón, Juan Pablo II, a Bergoglio nunca lo inculpan. O dicen Benedicto, o dicen, como la falsa vidente Marga, que se lee bastante en el Opus Dei. No, el malo será el próximo. ¿Por qué? O sea, ellos son la bruja Lola, tienen la bola de cristal y ven el futuro y saben que el próximo será el malo, que además ni siquiera puede ser ni bueno ni malo, porque como Bergoglio no es papa y ha destruido el colegio cardenalicio, ya de ahí no puede derivarse ningún papa válido. Es decir, esa pregunta la tienen que responder señores heraldos del Evangelio, señores obispos, señores de todos los institutos de vida consagrada, de las conferencias episcopales. ¿Cuál es el papa al que la Virgen reprueba de 9 maneras? O, como yo le dije al sacerdote, si no quiere responder esa pregunta, al menos tendrá que tener la gallardía de decir las apariciones de la Virgen pura y dolorosa en Umbe son falsas y por eso no respondo a la pregunta. Esa respuesta sería bastante gallarda, sería suicida, pero más valiente, ¿no? Claro, si dicen que son falsas, tendrían que explicar por qué las 5 profecías cumplidas son falsas. O sea, se harían el harakiri, se meterían ya no un gol en propia puerta, como yo le dije en el comentario al padre Íñigo, que se ha metido usted un gol en propia puerta, y me borraron el comentario, ya se estarían suicidando, ahorcando, que es mucho peor. Así que tienen que responder. La pregunta es, ¿cuál es el Papa a quien la Virgen reprueba de 9 maneras en Umbe? Les vamos a dar una pista. Es argentino, su nombre empieza por J y su apellido por B. Venga, que es fácil la respuesta. Mucho me temo, Agustín, que no van a responder a esa pregunta, que van a mirar para otro lado. Es curioso porque no pueden aludir como excusa, no, es que es una revelación privada, es que es una revelación privada, es que no es necesario creer. Sin embargo, son fanáticos de la de Satanudos. O sea, para la de Satanudos, toda la atención, creen en ella, la promueven. Sin embargo, no son capaces de responder, ni de promover, ni de hablar de la Virgen pura y dolorosa, porque es una revelación privada. ¿No te das cuenta de la contradicción? La Virgen de Satanudos, en su currículum, tiene un milagro. Según cuenta el nieto, milagro entre comillas, el nieto de los que estaban a la gresca tirándose el ajuar de recién casados a la cabeza en Alemania en 1615. Y es que deshizo los nudos de la cinta nupcial de la esposa. Bueno, pues recordemos que Satanás puede hacer ese tipo de prodigios. María Sima, la austríaca apóstol de las almas del purgatorio, nos enseñaba que Satanás le enredaba los rosarios, y un rosario bien enredado, eso tiene tela marinera, eso es dificilísimo de desenredar. A mí alguna vez en el bolsillo, alguno se me ha enredado y bueno, hay que tener cuidadito. Y cuando María Sima entraba y veía todos los rosarios anudados, exhortaba a Satanás, le decía, ya estás inmediatamente, en nombre de la Santísima Virgen María,
quitando los nudos que has hecho, los rosarios, porque si no, te voy a atormentar y voy a sacar a muchas más almas del purgatorio. ¡Maldito! Bueno, y claro, como es un cobarde, el demonio, porque cuando de verdad se enfrenta a la Virgen María, bueno, ahí no se atreve. En Umbe, con una mirada de la Virgen María, huyó, es un cobarde. Pero claro, con la falsa devoción se viene arriba y tiene mucho poder. Y claro, Satanás puede hacer eso, anudar una cinta y desanudarla, lo sabemos por María Sima. Es decir, que hasta ese milagro, vaya usted a saber quién fue el autor. Y frente a ese supuesto milagro, que habría que hacer muchas devociones de muchos matrimonios que se han resuelto, se han mejorado tal, habría que hablar de todos los milagros que ha hecho la Virgen pura y dolorosa a través de su promesa. El agua seguirá curando, en la cual pues quiere confirmar la veracidad de las mariofanías de muchas maneras, en muchos momentos a lo largo de todas estas décadas, incluso resucitando a un muerto, ¿verdad?, al principio de todo. Y es para que la gente se tome en serio estas mariofanías, escuche las palabras de la Virgen y entienda a lo que ha venido, a prepararnos para la parusía, a entender quién es Bergoglio. Así es. Y ahora quisiera, Arturo, que explicara por qué responden mal a esa pregunta. Y es porque tienen miedo. El miedo atenaza, el miedo es consecuencia de la fe. Y has preparado un extracto que va a ser muy útil para que podamos entender por qué no identifican al personaje, por qué tienen un demonio mudo que les impide públicamente responder adecuadamente a la pregunta vital. Sí, pues si te parece, vamos a leer entre los dos esto que hemos preparado, que es bastante interesante, que se titula El temor no es pecado, la cobardía sí. Es decir, es humano que podamos tener momentos de miedo, sí, podemos, somos humanos, pero lo que no podemos es ser dominados por el miedo, por el temor en un momento dado y terminar siendo cobardes. Eso lo aborrece el Señor, la cobardía, la pusilanimidad, la tibieza está condenada por nuestro Señor Jesucristo y tiene la sentencia de acabar en el lago de azufre. No lo permite el Señor. Entonces vamos a leer esto y lo vamos a ir comentando entre los dos, si te parece. Y dice así: el cobarde no siempre se reconoce como tal, sino que trata de convencerse de que en realidad es prudente, la excusa de la prudencia, cuando no avanza. Tolerante, dice, cuando no resiste la agresión injusta, incluso perpetrada contra otros u otro, que puede ser Dios. Humilde, dice, cuando somete de buena gana sus principios. Pacífico, cuando establece componendas con el enemigo. ¿Mera cuestión de terminología? No, cuestión de fe y de amor a Cristo crucificado. Esto es lo que está en juego, Agustín. Si tenemos realmente fe y amor a Cristo crucificado, precisamente lo que a nosotros nos han hecho en cara cuando la Virgen pura y dolorosa es una maestra que nos enseña a crucificarnos con Cristo. Sí, pero si uno confía en ella, ella dijo, sufriréis, pero la vida no será angustiosa. Hay muchos mensajes en Umbe en los que ella anima a perseverar, a no dudar, a no echarse atrás. Pero ella da unas promesas a futuro. Dice, os quitaré las lágrimas a futuro, tendréis alegría en el cielo. Es como el Señor en el Sermón de la Montaña. Por eso es muchísimo más fácil ser protestante que católico. La Virgen de Satán U2 es protestante. ¿Por qué? Porque promete una solución ahora, a cambio de nada, y la verdadera Virgen, el verdadero Señor, no obra así. Ser católico supone un continuo camino de renuncia, un jamás dejar de portar tu cruz. Si además tienes la gracia de Estado, el matrimonio, el sacerdocio, hasta el final de tus días tendrás esa carga de la cruz y la recompensa será a futuro. Entonces, quien opte por ser protestante y no católico, pues claro, cuando lleguen las adversidades va a tener miedo y va a orar como tú has descrito. Por cierto, Agustín, recordemos que el anticristo se va a manifestar como el solucionador, mientras que la de Satanudos es como ya una avanzadilla de la solucionadora. Es como el anticristo, pero en su versión femenina. Por eso le gusta tanto a Bergoglio, para que la gente ya vaya entrando en esa mentalidad solucionadora fácil. Lo hemos dicho antes, creo, el que es fiel de la de Satanudos no necesita una gran preparación, no necesita trabajo apenas, va allí a pedir, a ver, tú, solucioname esto, solucioname esto. Y con el anticristo lo mismo, es una mentalidad que no es cristiana, de seguimiento de Cristo, de renuncia a uno mismo, de conversión, de penitencia, etc. Vamos a seguir leyendo, si te parece, lee tú Santo Tomás, ¿qué dice? No, léelo tú, Arturo, porque no he podido usar la impresora y no lo tengo delante. Continúa tú. Continuamos. Santo Tomás, yo voy leyendo y tú lo vas comentando. Santo Tomás de Aquino dice, así como por la presunción uno sobrepasa la medida de su capacidad al pretender más de lo que puede,
Así también el pusilánime, ojo con este tema de la pusilanimidad. El pusilánime falla en esa medida de su capacidad, al rehusar tender a lo que es proporcionado a sus posibilidades. Por tanto, la pusilanimidad es pecado, lo mismo que la presunción. De ahí que el siervo que enterró el dinero de su señor y no negoció con él por temor, surgido de la pusilanimidad, es castigado por su señor, como leemos en Mateo 25, 14 y siguientes, o Lucas 19, 12 siguientes. La pusilanimidad puede incluso provenir en algún modo de la soberbia. Por ejemplo, si el pusilánime se aferra excesivamente a su parecer y por eso cree que no puede hacer cosas de las que es capaz. De ahí que se diga en Proverbios 26, 16, el perezoso se cree prudente más que 7 que sepan responder. En efecto, nada impide que para unas cosas uno se sienta abatido y muy orgulloso respecto de otras. La pusilanimidad puede considerarse de 3 modos. En primer lugar, en sí misma, y así es claro que, según su propia razón, se opone a la magnanimidad, de la cual se distingue como la grandeza y la parvedad respecto de lo mismo. En efecto, como el magnánimo por la grandeza de alma tiende a lo grande, así el pusilánime por la pequeñez de ánimo renuncia a lo grande, a ello. En segundo lugar, puede considerarse la pusilanimidad en su causa que, por parte del entendimiento, es la ignorancia de la propia condición y por parte de la voluntad, el temor de fallar en cosas que se estiman falsamente que superan la propia capacidad. En tercer lugar, puede considerarse la pusilanimidad en su efecto, que es renunciar a cosas grandes de las cuales uno es capaz. Ahora bien, como hemos dicho, la oposición del vicio a la virtud se mide por la propia especie más que por su causa o efecto. Por tanto, la pusilanimidad se opone directamente a la magnanimidad. Recordemos que a Juan Pablo II le llamaban el magno, a muchos santos les han llamado magnos. Tenemos que ser magnos, grandes de ánimo, de alma. La pusilanimidad, según su propia especie, es pecado más grave que la presunción, ya que por ella el hombre se aparta del bien, lo cual es pésimo, según leemos en uno de los textos del santo Tomás de Aquino, en 4 Étic. ¿Quieres comentar algo? Pues sí, es que la pusilanimidad puede ser un fruto de la soberbia, porque la soberbia, siempre pensamos que alguien soberbio es alguien muy erudito, con muchos conocimientos, que va de listo y sabe un montón, y se quiere poner por encima de otros. Puede ser a veces el caso, pero no es el más frecuente. Es el necio el que es soberbio. El que no sabe, el que no quiere dedicarle tiempo a Dios porque no lo ama, porque no conoce la Escritura, porque no quiere trabajar ni estudiar, porque eso supone una renuncia a tiempo libre, a tus apetencias, a tus gustos, tener que avanzar, porque al principio no entiendes, no somos ángeles, nuestro razonamiento es discursivo. Pues el necio, como no sabe, es soberbio y acude al autoengaño. Sin embargo, los sabios han sido humildes. La más humilde, el trono de la sabiduría, la Virgen. Entonces, esa pusilanimidad puede llevarte al autoengaño. Como no sabes, no aceptas que estemos en los tiempos finales, apocalípticos, los mensajes de la Virgen. ¿Y qué hacen muchos? Pues se autoengañan para no sufrir. Lo niegan todo y de un modo u otro acuden a lo fácil. La Virgen de Satanudos, desde el punto de vista intelectual, es una devoción para tontos, no hay que hacer nada. El mundo, que es aliado de la de Satanudos, miente mucho, promete felicidad y facilidad. Para eso no se requiere ninguna preparación. En eso consisten los éxitos de las ventas. Te prometen algo fácil que te hace feliz, de forma rápida, ¿no? En esta época de Google, de Amazon Prime, al día siguiente estoy en tu puerta, te llevo el paquete, todo lo quiero rápido. Y el otro camino, que es el camino de la sabiduría, exige perseverancia, trabajo y constancia y aceptar la cruz, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿cuáles son los frutos de uno y los frutos de otro? El uno es, como dice un amigo mío, te da un fruto que es efímero, una candela de papeles. Entonces, una candela de papeles, ¿y cuánto te dura? Nada. Pero es más fácil, para empezar, claro, prender papeles. Echar a andar un tronco te requiere más tiempo, más paciencia. Pones ramitas, le soplas, estás allí repartiendo las ascuas, pero merece la pena porque una vez que el tronco ya ha prendido, te da un calor duradero que desprende muchas calorías. Entonces la gente va a lo rápido, a lo fácil, a lo cómodo
Y pues piensan además que es que Dios, como es tan bueno, o la Virgen nos van a quitar los nudos. En el mejor de los casos, de que los nudos realmente sean cruces muy dolorosas e injustas, que no sean culpa de una persona, sino consecuencia del mal que ha sufrido a causa de otros. Aún así, es que Dios muchas veces no quiere quitarnos los nudos, no quiere. El pobre Lázaro, los enfermos, no quiere, porque son caminos de santificación. Efectivamente, Agustín, incluso lo explicamos cuando hablamos de cómo rebate San Luis María Griñón de Montfort, lo dice él en su tratado a sus verdaderos discípulos, seguidores, fieles hijos de María, les da las cruces más grandes, pero las confita, las endulza, de manera que las puedan llevar y se hagan más santos. Esta es la realidad. Esta es la realidad que no te explican los defensores de la desatanudos. Y como has hablado del fin de los últimos tiempos, del Apocalipsis, vamos a escuchar las reflexiones sobre este tema que hace el padre Leonardo Castellani y me lo vas a comentar. Atentos. Dice así el padre Leonardo Castellani: lo único que prueba de veras es la vida. Lo único que prueba de veras es la vida, la verdad, la realidad, no las ficciones. No las ficciones, ojo, ojo. Lo que les dijo Cristo a sus discípulos cuando le despertaron en el lago Tiberíades. En esto concuerdan los tres relatores. Fueron cobardes. Jesucristo le llama cobardes, ojo. La Vulgata Latina traduce modice fidei, o sea, hombres de poca fe. Pero Cristo en griego o en arameo les dijo cobardes. Estamos hablando del padre Leonardo Castellani, un experto en las lenguas muertas. Cobardes. Un hombre que grita cuando hace agua su lancha en una tempestad en el mar de Galilea, dice el padre Castellani, que son breves, tempestades breves pero violentas, suponiendo incluso que haya gritado un poco de más, ¿es cobarde? Nos podemos preguntar. Para mí, dice Leonardo Castellani, para mí no es cobarde, pero para Jesucristo es cobarde. A Jesucristo no le gustan los cobardes. San Juan en el Apocalipsis, que es una profecía cerca de los últimos tiempos, añade a la lista de pecados otros dos que no están en San Pablo: los mentirosos y los cobardes. Esto parece indicar que en los últimos tiempos habrá un gran esfuerzo de mentira y de cobardía. Dios nos pille confesados. La cobardía en un cristiano es un pecado serio, porque es señal de poca fe en Cristo. Cobardes y hombres de poca fe. ¿Qué te parece? Pues me parece que como era toda una referencia en muchas materias, una de ellas la lingüística, Leonardo Castellani, él, que era un adelantado, ya se está dando cuenta de que el lenguaje es un arma muy poderosa para este final de los últimos tiempos. Evidentemente nadie hay por encima del verbo de Dios, pero sí es verdad que Satanás también es muy hábil manipulando el lenguaje de forma que a los hombres sí los puede engañar, haciendo un uso torticero, empleándolo a destiempo, refiriéndose a situaciones parecidas a las reales, pero que no son las situaciones en las que nos tenemos que centrar. Yo he traído una frase del discurso del padre Íñigo que quisiera comentar. Dijo, refiriéndose a la advocación de Satanudos, la oración: desata los nudos que nos impiden que nos unamos a Dios. A ver, lo que nos impide unirnos a Dios es el pecado, no los nudos. Cuando uno va al confesionario, no dice el sacerdote: yo te quito tus nudos. ¿A que no? Yo te absuelvo de tus pecados. Ya empezamos mal. Y después, en la plegaria, dijo: no permitas a la Virgen de Satanudos que me deje seducir por el maligno. A ver, pero si es usted el padre Íñigo el que está echándose en brazos del maligno. Es como abrir la botella de alcohol. No permitas que me emborrache, madre, mientras te la bebes. Pero bueno, deja la botella y luego me pides que te cure del alcoholismo. Pero es que no quieren hacer eso. Ni que mi corazón quede enredado en sus engaños. Pues suelta la cinta de los nudos y vete al lado de la verdad. Es que se está pidiendo una cosa, pero se está obrando de forma opuesta. Pero como suena bien la oración, es miel, bueno, miel envenenada. Desata los nudos que nos impiden que nos unamos a Dios. Esa es la oración milagrosa, la de Satanudos. Encima tiene tela, la definen así: oración milagrosa a la de Satanudos. Oración de perdición de la demonia muda, para que nos vayamos de cabeza al infierno con Bergoglio. Pero si en el fondo les estamos tratando de ayudar, señores heraldos, de verdad. Yo sé que esto es un mal rato, porque ahora a ustedes, como tienen tantos seguidores,
les dirán, pues Arturo y Agustín os han criticado, ya han hecho un programa en el que echan por tierra todo el podcast de formación que hicisteis el otro día. Pero sí es para ayudaros. Así que, por favor, sean coherentes, tengan unidad de vida y sean valientes, valientes, ánimo. Efectivamente, Agustín, lo has resumido muy bien. Les queremos ayudar como una persona que a mí, desde México, me contó lo que le pasó con unos matrimonios muy involucrados en la promoción de la de Satanudos y de hacer peregrinaciones a esos santuarios, a ese santuario de México. Fíjate, Agustín, qué cosa tan curiosa, si estaban tan vinculados esos matrimonios, que entraron en grave crisis dichos matrimonios, que se separaron, no sé si se han llegado incluso a divorciar, y le decían a esta persona que me lo contaba, que es de máxima credibilidad y confianza, me decía, pues fíjate que me dicen que esto les ha pasado por estar promoviendo a los satanudos porque el demonio se molesta mucho de que trabajemos para la Virgen. Fíjate qué absurdo, no se daban cuenta que es todo lo contrario, el engaño al que les lleva el demonio, porque si verdaderamente estuvieran trabajando para la Virgen, la Virgen les habría protegido esos matrimonios, pero como se habían echado en brazos de los satanudos, sus matrimonios se fueron a pique. Es que por sus frutos los conoceréis. Yo estoy casado y llevo 4 años y medio de exposición pública. Si yo estuviera en el error y estuviera promocionando la devoción a la de Satán U2, pues me iría mal seguro. O me habría divorciado o tendría por verdadero papa a Bergoglio. Lo que es seguro es que no sería un fiel de la Virgen pura y dolorosa de Umbe, evidentemente. Por pura gracia de Dios, pues no me encasillo en el grupo de los divorciados ni en el grupo de los que tienen por verdadero papa Bergoglio. Pero aseguro que no me falta cruz, que nadie piense, hombre, no voy a contar temas de mi vida privada, pero cruz tengo, ¿eh? Eso es buena señal. Porque si a mí me fuera muy bien y me entendiera todo el mundo en mi familia, ojo, que más bien es lo contrario, lo puedo afirmar, ¿eh? Lo puedo afirmar, que nadie se piense que a mí, mis cercanos, es que se cumple el Evangelio, ningún profeta, a ver, no es que yo sea un profeta al uso como los del Antiguo Testamento, pero si se quiere entender, que es como hay que entenderlo, como que hablo de la palabra de Dios y de la Iglesia, desde ese punto de vista sí soy un profeta, ¿no? Pues es que ningún profeta es bien recibido entre los suyos, ni en su casa. ¿O acaso pensábamos nosotros que tú también tienes familia y cercanos y hermanos, que nos va a ir muy bien con los cercanos? No, pero si estuviéramos haciendo otro tipo de apostolado, como los de lazos de amor mariano, o yo qué sé, otro tipo de bergoglianos que hay por ahí, como el del obispo Munilla, pues ese tipo de blanqueo del sepulcro, pues no tendríamos problema con los cercanos, pero sí lo tendríamos con Dios. Entonces, es que hay que elegir, no se le puede caer bien a todo el mundo, no se le puede dar paso a todo el mundo, no te pueden aplaudir todos. Y nosotros nos vamos peleando contra los de la de satanudos, los de los falsos profetas, los que atacan el milenio, la parusía, los que dicen que no hay que comulgar porque se nombra Bergoglio. Nosotros no paramos de pelearnos con todo el mundo, pero tenemos paz en la tribulación. Bueno, Agustín, yo lo que quería, antes de dar paso por último al padre Horacio Bojorge, en esas reflexiones sobre el miedo y palabras del Evangelio que él trae para reflexionar sobre este tema, es que quería recordar esto. Matrimonios que se han entregado a la promoción de la de satanudos y que se estropean, se agrían, se pierden y no entienden que es precisamente por eso, por echarse en los brazos de esta falsa devoción. Otra familia me contó a mí que hicieron una entronización en su casa de la de satanudos con una imagen de Bergoglio, la de Bergoglio, y a los 4 días empezó una crisis horrible que llegó al punto de que se separaran, el matrimonio se separó, tuvieron problemas con el hijo mayor, bueno, una cosa horrorosa. Le pedí que si quería dar testimonio público, al final no se ha atrevido, porque la gente no se atreve a dar la cara y contar estas cosas. Una pena. Bueno, vamos a terminar con el padre Horacio Bojorge, que fíjate lo que dice él. Está en primer lugar el primer mandamiento del guerrero de Dios, que es no temas. Desde el no temas, María, siguiendo por los no temas de Jesús en el Evangelio, han de verse iluminados por este mandato de no temer, como opuesto al amor y la confianza. Siguen los motivos y fundamentos para no temer, que se expresan en las fórmulas de vocación y envío al combate, así como promesas de auxilio y de victoria. Hay fórmulas que expresan la promesa de victoria o la promesa de asistencia. Yo estaré con vosotros, Dios está contigo, valiente guerrero. El mismo nombre, Yahvé,
que se interpreta yo soy el que soy, pero también el que está siempre contigo. Puede considerarse un nombre que expresa la fórmula de asistencia. Y el mismo sentido tiene el nombre Emmanuel, Dios con nosotros, profetizado por Isaías y referido a Jesús. Cuando Jesús, despidiéndose de los suyos, les promete, yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos, emplea y hace propia la fórmula de asistencia aplicándola a la misión y a la lucha de la Iglesia en este mundo. Pablo dirá, San Pablo, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? A la luz de la espiritualidad de la Guerra Santa se comprende lo que significó que los israelitas le pidieran a Samuel, un rey, que para que saliese delante de ellos a combatir sus guerras. El pedido es doblemente blasfemo, fíjate lo que dice Agustín, y agraviante para el Señor de los ejércitos de Israel. Primero, porque ya no admiten o por lo menos no aprecian más el liderazgo divino. Y segundo, porque ya no consideran que las guerras de Israel sean las de Dios, sino las suyas propias. Se trata de un movimiento de desacralización y secularización de la vida nacional y política. Y la gravedad de esta apostasía, pero también la del neosecularismo, solo se mide bien a la luz de la teología de la Guerra Santa. Bueno, y antes de terminar con otras reflexiones, ¿un comentario tuyo? Bueno, yo sí, esta imperiosa necesidad de no tener miedo, esa es la clave, porque el miedo lo echa todo a perder. No estamos diciendo que no haya que ser prudentes y en un momento dado podemos sentir miedo, sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Acudir a San Pablo. En mi debilidad venzo, no por mí mismo, sino por Cristo. Entonces, si sentimos miedo, tenemos el remedio. Pero claro, si no queremos usar el remedio y lo que decidimos es ir por el lado facilón de los enemigos para así congraciarnos su amistad y simpatía de los superiores, de Bergoglio, del mundo, de esa forma se nos quita el miedo, pero estamos pecando, estamos ofendiendo a Dios. Así que la única solución es, por ejemplo, pensar lo que la Virgen nos dijo en el mensaje anterior al mensaje central de Umbe. El mensaje central de Umbe, donde se nos habla de la segunda treintena, del aviso, del Papa injusto. La Virgen el 17 de abril del 71 dijo algo que es una enmienda a la totalidad a la de Satán U2. Se me acercó la Virgen y le dije, hago lo posible, ¿qué más debo hacer? Respondió la Virgen, yo no te prometí hacerte feliz en la tierra. Penitencia. Rogad por los pecadores. Sufrirás en este mundo. El buen Dios lo quiere así. Tú no te eches hacia atrás por nada. El agua, que es poderosa, curará enfermos, de cuerpo y de alma. ¿Qué 3 líneas? Esto es una enmienda a la totalidad a la falsa devoción de la de Satán U2, demonia muda que te promete quitarte el sufrimiento aquí en base a no se sabe qué, a un sorteo, o que aparezca alguien a rezar por ti. A ver, una cosa importante que no quería que se nos quedara atrás. Nosotros no estamos yendo contra la oración de intercesión, contra la oración vicaria de la Iglesia. Claro que sí, una persona, y de hecho habrá habido algunos que, ignorantes con buena intención, a partir de la época de Bergoglio, hayan acudido cuando ni siquiera sabían que Bergoglio iba a ser papa en su época de arzobispo de Argentina y le hayan rezado a la Virgen María delante de la de Satanudos y han podido obtener favores. Porque Dios es tan bueno que conoce el interior de las personas. Y el pobrecillo engañado que en la ignorancia acuda con su problema a la Virgen de Satanudos, hombre, encima Dios no lo va a seguir machacando por hereje. A ver, bastante tiene ya con la cruz, incluso le puede hacer el favor, pero ya no. Totalmente, Agustín, totalmente, Agustín. Esto era muy importante hacer esta matización porque es que, como hemos explicado, todo esto es un revoltijo, una confusión. Y entonces, claro, en esa confusión entran muchos que son ignorantes, que acuden de buena fe a esa falsa devoción y que el Señor les puede auxiliar. Pero hay que salir de esa confusión, de esa ignorancia, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. El Señor no le da lo mismo 8 que 80, claro que no. Vamos a terminar con las últimas reflexiones del padre Horacio Bojorge, porque fíjate lo que dice a continuación. Como testamento de su última cena, Jesús anuncia tribulaciones, pero invita a la confianza en su victoria, que adelanta la de los que lo aman. No temáis, yo he vencido al mundo, Juan 16. Y el apóstol Juan exhorta a su comunidad diciendo,
os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Juan 2,14. No temas lo que vas a sufrir, mantente fiel. Esto se lo dice a las 7 cartas de las iglesias. Atención, el premio que promete a los vencedores. No temas lo que vas a sufrir, mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 2, del 10 al 11. Y en Apocalipsis 2,26, al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Muchos en nuestros días, dice el padre Bojorge, claman Maranatá, ven Señor Jesús, pero luego se sorprenden y escandalizan cuando llegan las horas amargas de oscuridad y cruz para la Iglesia, que habrá que atravesar para que se cumpla todo lo que decimos profesar. Bueno, y ahí sigue, y luego habla de la acedia o acedía, que es una de las formas, en sus formas atenuadas de tibieza, ingratitud o indiferencia, es ya una parálisis y debilidad del amor y denota, por lo tanto, una débil adhesión al bien, un miedo al sacrificio por amor, que conduce de antemano a la derrota en la lucha entre el bien y el mal, a sacrificar el amor al otro, en este caso a Dios. Se prefiere el amor propio. La cobardía procede de la debilidad del amor, un amor débil, o de la falta de amor o de la inconstancia en el amor. Como tú decías antes, Agustín, es necesario la perseverancia, perseverar en el bien, aunque cueste. Pues eso, la inconstancia en el amor al punto de que se la pueda considerar como un nombre del desamor y hasta de la traición. Haber preferido sus intereses, el temor, el miedo a perjudicar sus bienes, lo excluyen del linaje del Mesías. Bueno, y luego pone algunos ejemplos más, creo que es suficiente, porque si no nos vamos a alargar mucho. Creo que ha quedado claro. Pues sí, yo quería terminar con 2 reflexiones. Primero, que nadie piense que la vida del hombre es compleja. El hombre no es una sustancia simple, pura, como Dios. Estamos en la línea de tiempo y heredamos el pecado original y por eso nuestra situación pues, es un poco compleja. A veces somos hijos, pero somos padres, tenemos superiores, le damos órdenes a otros, estamos despiertos, estamos dormidos, en fin. Es cambiante la vida. Entonces, tratar de reducirla a un momento puntual en el que todo se resuelve con continuidad es un error filosófico, eso de entrada. Y quería, además, si no el Señor, ¿para qué vino? Y predicó, él de repente no chasqueó los dedos y le dio el Espíritu Santo a 12 y empezó a arrancar la iglesia, es que no lo hizo así, no lo hizo así. Con nosotros no va a ser de forma diferente, y menos en este final de los últimos tiempos con el poder que tiene el demonio. Voy a leer un extracto bellísimo de la Virgen Pura y Dolorosa de Umbe, el día de la catequesis de la sangre de Cristo, el 26 de septiembre de 1970. Dijo la Virgen: yo bajo del cielo porque deseo la paz del mundo. ¿Estáis conformes en sufrir por la paz del mundo? Santa Felisa le respondió: yo le dije que sí, que haríamos todo lo que nos mandase. Me dijo, atentos a la respuesta de la Virgen: tenéis que cumplir lo que yo os digo. Tú y tu marido, Inés, y tu hijo político, Tomás. No os desaniméis por nada. El miedo desanima. Sufriréis, pero la vida no será angustiosa. Ya tendréis alegría. El agua seguirá curando. Aquí quiero mi capilla. ¿Qué tiene esto que ver con la de Satán U2? Nada, de nada. Así que bueno, yo creo que ha quedado suficientemente claro hasta donde hemos podido, porque hay que desvincularse por completo de esa falsa devoción de Bergoglio, ser valientes, no tener miedo, ponerse en manos de la Virgen Pura y Dolorosa, y no van a quedar defraudados. Nosotros aquí estamos, no nos han matado, en fin, no sé, no nos hemos vuelto locos. No lo digas muy alto, no lo digas muy alto. Agustín, está clarísimo que Bergoglio trae un falso evangelio, un anti-evangelio. Eso está clarísimo. Todo el que os traiga un anti-evangelio, un falso evangelio, sea anatema. Esto es palabra de Dios, esto no nos lo inventamos. Y que Bergoglio trae un anti-evangelio, un falso evangelio, es una realidad para el que sea honesto. Cualquier católico honesto sabe a estas alturas que Bergoglio trae un falso evangelio y que lo que le corresponde es decirle: señor mío, señorito, sea usted anatema. ¿Por qué? Porque usted insiste, persiste obstinadamente en su anti-evangelio. Eso sí, disfrazado con sus estrategias masónicas, que a veces suena católico, etcétera, etcétera. Esto lo hemos explicado hasta la saciedad.
como la Virgen se ha desgañitado durante los últimos 200 años, advirtiéndonos, fin de los últimos tiempos, mi hijo viene pronto, nosotros trabajamos lo mejor que sabemos y podemos con nuestras imperfecciones o limitaciones para advertir de toda esta realidad. Antievangelio, falsa Virgen, falsa devoción, falsas enseñanzas. Agustín, yo creo que ya más no podemos hacer. La falsa enseñanza de la Virgen de Satán U2 es como la falsa bendición de Bergoglio, sin cruz. Ahora está de gira y está bendiciendo sin cruz. Esta ya es la última modalidad de bendición. Bergoglio ha inventado la bendición sin cruz. Bueno, ya pues quien no quiera ver que el seglar, señores heraldos del Evangelio, por cierto, por si ustedes no lo saben, que Bergoglio es seglar, que no puede bendecir en nombre de Dios a los fieles. ¿Cómo va a ser el portavoz de una verdadera advocación mariana? Bajen a la realidad. Che Dio benedica tutti voi e vi accompagni nel cammino della vita. Amen. E adesso in piedi tutti, in silenzio, preghiamo uno per gli altri, tutti, dal nostro cuore la preghiera e chiediamo al Signore, chiediamo a Dio ci benedica tutti. Amen. Nada más. Absolutamente, Agustín. Hemos puesto ahora, porque lo has recordado muy bien, en esta noticia de que Bergoglio ha pretendido bendecir sin hacer la señal de la cruz, con lágrimas en los ojos, decía San Pablo, hablaba sobre los enemigos de la cruz. Bergoglio es un enemigo de la cruz, lleva un pectoral satánico ocultista. Es que Bergoglio es el ocultismo disfrazado de papa. Por eso cuando tú has dicho que si el papa talga, siempre, obviamente, para los que nos seguís, falso delante de papa. Sabemos que es un falso papa, se disfraza de papa, pectoral falso, ocultista, bendice sin hacer la cruz, no tiene el poder de bendecir a los fieles en el nombre de Dios, se quedó en el subdiaconado y, en definitiva, pues lo que promueve es el engaño y la confusión y el desviarte, falsificar las cosas. No te va a hacer otra cosa que falsificar. Falsifica el Evangelio, falsifica a la Virgen, falsifica la devoción, lo falsifica todo. Agustín, ¿algo más o terminamos ya? Simplemente terminar diciendo que la verdadera Virgen pura y dolorosa nos pide que recemos el rosario con la mirada parusíaca, que lo más importante es la cruz. El rosario es cristocéntrico. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con esa imagen tétrica de las cintas con los nudos que están allí en el Santuario de México, que da miedo y da pavor, que aquello parece un videoclip de un grupo de los años 80, de estos que habían góticos o tétricos, con las telarañas. Bueno, así que recen el rosario parusíaco, porque ahí está la verdadera unión a la Santísima Virgen María, y déjense de cintas con nudos, porque es que, señores heraldos, que la gente que lo sigue va a coger una cinta con nudos y va a decir, el primero es por la crisis económica, el segundo porque me duele el estómago, el tercero porque mi compañero de trabajo es insoportable. 9 nudos. Y va a llegar allí con los 9 nudos a ponerle la cinta al santuario a la Virgen de Satán U2. Y no solamente no se le van a quitar esos 9 nudos, sino que la vida les va a ser mucho más adversa por culpa de echarse en manos de una demonia muda. Entonces, es muy grave lo que ustedes están haciendo, ojo, que estos tipos de amarres espirituales, por mucha sonrisita y muchas buenas intenciones, y mucha gracia que ustedes quieran ponerle y mucha salsa a la historia del sacerdote, es que era sacerdote alemán, pues no hay sacerdotes en el infierno. ¿Y qué pasa si era sacerdote? Que no por eso una persona está en posesión de la verdad. Hay muchísimos sacerdotes que tienen a Bergoglio por papa. Pues ya está. Entonces despierten, por favor, que la cosa es muy seria. Entonces, bueno, que les queremos ayudar, de verdad, que no piensen que no valoramos lo que ustedes hacen, pero es que son tiempos que además se están acortando ya y ya no podemos andar con componendas, ya tenemos que echar el resto. Ya es como el partido de fútbol. A nosotros nos gusta el fútbol y tenemos que ganar el partido y quedan 7 minutos. Pues ya veremos y vamos perdiendo. Vamos perdiendo. Me refiero a aquellos que se
echen en brazos de la de Satanudos, que crean que Bergoglio es papa. Esos van perdiendo, aunque hagan otras jugadas buenas y hayan marcado en el partido algunos goles bonitos. Pero el partido no puede terminar de forma que el rival haya marcado más goles que tú, se lo aseguro, porque entonces vas a perder, ¿verdad? Ni el ajedrez, si te dan jaque mate has perdido. Pues mucho cuidado, porque como aquí recibamos jaque mate o nos marquen más goles, vamos a perder. Entonces hay que ponerse a jugar bien y a marcar goles, pero si no acudimos de verdad a la verdadera y única Virgen, la Virgen pura y dolorosa, la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, que por cierto, la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, es así que de Satanudos. Les animamos a que recen la bellísima novena a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, que Sor Patrocinio nos dejó por escrito, y al Cristo de la Palabra. Venga, manos a la obra, menos de Satanudos y más Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, que tiene unas prerrogativas inmensas, enormes. Si le hiciéramos caso a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, no habría apocalipsis, se acabó. Ni trompetas, ni sellos, ni nada. Pero como la gente no le hace caso, pues claro, el mundo va hacia la purificación, que nos advierte la Virgen pura y dolorosa, no hacia la solucionadora, hacia una solución total, general, global. No, el mundo no va hacia eso, se lo aseguro que no. Así es, Agustín. En definitiva, una pena que haya todavía a estas alturas personas, sobre todo religiosos y sacerdotes, que pongan el foco y la defensa en esta devoción bergogliana, favorita devoción de la masonería eclesiástica. Muy claro, lo hemos explicado, el 7º programa, y ojalá que con este 7º programa no sea necesario hacer uno más. Que quede ya muy claro y que entendamos que estamos en la última prueba de la Iglesia, en el 675 del Catecismo. Nos estamos enfrentando al misterio de iniquidad. No es ningún juego de niños, no es ninguna broma, es algo muy serio. Y el misterio de iniquidad se está manifestando, lo dice el Catecismo, a través de una impostura religiosa. Agustín hizo una pregunta muy clara. ¿Quién es ese falso papa al que la Virgen pura y dolorosa se enfrenta y le califica de 9 formas claras y definitivas y bueno, que no dejan lugar a la duda? ¿Quién es? ¿A quién se está refiriendo? Lo reprende claramente hasta el punto de definirlo con una sola palabra: injusto. ¿Quiénes? Respondan. Y si responden bien, pues lo tendrán ya todo hecho, lo tendrán todo claro. Sí, Agustín. Lo último, señores heraldos del Evangelio y demás agradadores de la demonia muda de Satán U2. La figura del agradador era una figura aquí andaluza que se dedicaba a hacerle palmas a uno que venía de parte del señorito de Bergoglio. Bueno, pues el demonio se disfrazó como de la Virgen en un B, ¿no lo sabían? Un 13 de marzo. Y la Virgen le dijo a Santa Felisa: tienes que hacer más penitencia, porque te engaña, te hace confundir hasta con mi rostro y te tira de la lengua. Eso ha hecho el demonio con ustedes. Le ha hecho confundir con el rostro de la Virgen, con la de Satanudos, y les ha tirado de la lengua para que blanqueen a Bergoglio y a su falsa demonia muda. Léanse los mensajes de Umbe, por favor. Y de verdad van a meterla directa hacia la salvación. Si la Virgen está deseando tenerlos a su lado, por eso lo hacemos nosotros, de verdad. No para desanimarlos, sino para ayudarlos, créannos. Nada clarísimo, más. Agustín, clarísimo. Bueno, hermanos de esta congregación, de los heraldos del Evangelio, por favor, lo hemos hecho con el mejor cariño posible, lo mejor que hemos sabido. Este programa se les advirtió: por favor, no hagan ese programa, ustedes lo han hecho, y hemos estado en la obligación de hacer este programa para comentar el por qué ustedes han patinado y se han dado un golpe en la crisma, pero no es mortal, todavía están a tiempo de rectificar. Por favor, mucho ánimo y pónganse en manos de la verdadera devoción de la Santísima Virgen pura y dolorosa, que en el programa de hoy hemos visto cómo pone en su sitio esta falsa devoción. Muchas gracias, Agustín, por tu trabajo, por tu dedicación, por enfrentar esta situación que nos ha tocado vivir en la Iglesia y que todos tenemos que responder. ¿Quién es ese personaje, ese falso papa, al que la Santísima Virgen pura y dolorosa reprende de 9 formas diferentes? ¿Quién es? Quien no responda a esta pregunta, antes o después se va a tener que retratar. Y mejor que sea ahora, antes del aviso. Y mejor que sea ahora, antes que te encuentre la muerte y el Señor te diga: ¿y tú por qué no defendiste a mi Iglesia? El doctor don José Galat tuvo una experiencia mística. A mí me lo contó una persona cercanísima a él. Me lo contó y me dijo: ¿tú también quieres abandonarme o vas a defender a mi Iglesia? Esto se lo dijo el Señor al doctor Galat, don José Galat, que seguro que está en la gloria de Dios. Él fue valiente y él dijo: yo doy la vida por ti, Señor, yo te voy a defender. Y defendió al Señor. Fue valiente. A eso nos llama el Señor: sed valientes, no temáis, yo estoy con vosotros. Oh María sin pecado concebida.
rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.